Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Buenos días, ya casi buenas tardes. Pues nada, yo aquí una vez saludándolos, una vez más, platicándoles de las cosas que ustedes ya saben, eh, las cosas que ya hemos venido hablando siempre. Eh, pues el sábado nos quedamos con el del impeachment. Eh, pues nada, ahora sí que le sea leve ahí a los norteamericanos, ¿verdad? Ojalá y todo salga bien. Por otro lado, yo venía pensando precisamente el sábado. Estaba pensando hablar acerca de la mujer. Eh, pero creo que por hoy lo voy a posponer. Sí voy a tocar ciertos matices, pero no voy a tocar de lleno el tema. Estaba yo pensando en estas, precisamente de mi estigmatización, ¿verdad? Míguez. Ya casi lo hago mío el término. Parece que soy la única persona estigmatizada en el mundo. Este... eh, pues no creo. Creo que hay otras personas también. Eh, Precisamente el impeachment, lo decían que era como una crucifixión, ¿verdad? Este... de Trump. Entonces, la diferencia es que yo no soy, bueno, él es un político. Bueno, no es un político, pero le entró a la política. Pero bueno, él sabe a lo que se expone, ¿verdad? Un multimillonario, pues, regularmente tiene ese tipo de cuestiones. Entonces, en cierta medida sí está estigmatizado Donald Trump, porque, eh, pues, hay un discurso ahí medio ríspido en contra de él. Pero por otro lado, pues es un multimillonario y un presidente, entonces está bajo un escrutinio. Pero sí hay un pequeño matiz de estigmatización. No mucho, pero sí hay un pequeño. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo pongo otro ejemplo, es Trotsky. Eh, que lo persiguieron por todo el mundo. Entonces, ahí parece ser que el gobierno ruso de Stalin lo perseguía. Eh, y por ejemplo, él fue a muchos países. Y, y llegaba a un país y no tardaba mucho en que pues ya lo querían sacar del país. Lo querían expulsar. Eh, pero él parece ser que gozaba de algunos guardia personal y pues sí le aportaban recursos, creo yo, o quiero yo pensar. Pero sí es una persona estigmatizada también, se puede decir. Nada más que sí tiene cierta índole política, entonces pues ahí como que existe una pequeña confusión en eso. Pero sí, yo siento que Trotsky sí estaba estigmatizado de cierta manera. Habría que ver qué dice sus familiares, ¿no? Yo vi el documental de RT y parece ser que no. Ellos dicen que parece que lo consideran como un perseguido político. Pero bueno. No es que yo me compare con él, pero pues, o con Trump o con cualquier otra persona, pero pues más o menos tiene un rasgo. No es del todo, ¿verdad? Pero más o menos para ejemplificar. Pero a mí lo que más me interesa es la evolución de las sociedades en estos temas precisamente. A mí me interesa esta cuestión
¿Cómo le podemos decir? Esta... pues algunas personas lo verían como una magia, ¿va?, de las sociedades, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como algo muy, pues un ataque a mi persona, a mi libre pensamiento. Estaba yo viendo la noticia, ¿no? Por ejemplo, en Chile hubo un joven de 20 años que fue atropellado por una tanqueta. La violencia del Estado, ¿no? Ahí se ve. Pero en este caso, todos los estados son violentos. Las clases políticas, las clases burócratas, permitiendo la violencia por un lado y llevándola a cabo por otro lado. Entonces ya hemos dicho que las clases sociales, las clases burócratas, políticas, pues están en todos los países, todas las sociedades, y generalmente subordinan a las otras clases sociales, la clase trabajadora, la clase pobre, marginada, etcétera, etcétera. Entonces este ejemplo que está pasando en Chile, pues es un ejemplo de esa clase social chilena, política, burócrata, policíaca, que es muy violenta. En México pues es lo mismo. Yo, por ejemplo, digo que la Constitución es de 1917 y al día de hoy la clase burócrata, la clase política, nos ha engañado todo este tiempo, 100 años. Nos hace creer que hay justicia, que las cifras pues ahí están, pero nunca ha podido hacer su trabajo eficientemente. O sea, es un engaño de 100 años, imagínense. Eso hace pensar que el ser humano pues es muy bueno para la mentira. Pero en México, ¿cuál es el primer burócrata que tenemos, que un ser humano tiene enfrente? Un maestro, un profesor. Ese es el primer burócrata que te vas a encontrar. Claro, si vas a escuela pública, perdón. Y ahí empieza el gobierno, esa relación de ser humano-gobierno o ser humano-clase burócrata. Ahí empieza. Aquí en México los maestros son completamente autosuficientes. Tienen su propio sindicato, su propio organismo, se rigen por sí mismos. Es toda es una subclase burócrata. Es una clase específica del burócrata. Entonces, en los últimos años han salido estos casos de estos niños prodigio. Por ejemplo, el niño que está en la UNAM, que dice: me están limitando. Eso es muy común en México, que tus maestros te limiten. Por ejemplo, tenemos este caso de la niña esta veracruzana, que dice su mamá que una vez fue a la junta y dice que los niños la metieron en una caja y le estaban haciendo bullying, ¿no? Pero, bueno, aparte hay otro caso de una niña que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es la psicóloga más joven del mundo. Y ella tiene 2 hermanos mayores que ella. Igual nunca tuvieron el apoyo de sus maestros. Incluso en el reportaje que yo leí decía que sus hermanos habían sufrido porque su papá los llevaba a psicólogos y les recetaban ahí cualquier chuchería, ¿no? O sea, los niños el papá decía: no, pues yo veía a mis hijos mal, tristes. Entonces ya se informó el señor y empezó a buscar ayuda, y hasta creo que creó una organización que precisamente el presidente mexicano dice: apoyen al Teletón. El Teletón es la viva imagen o la prueba de que los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque eso se creó, pues lo creó ahí Televisa, pero eso se creó, o se dice ser que
que todo eso pues es una recaudación para esos niños autistas o síndrome de Down, etcétera. Precisamente porque en México no existe ese tipo de centros. El gobierno, pues si no puede hacer valer una constitución, pues muchísimo menos va a poder hacer o diseñar un centro de este tipo. Que también se dice que ese tipo de cuestiones, pues desafortunadamente son elefantes blancos. O sea, todo eso es para las empresas, ya nomás hacen un centro y... O sea, básicamente los centros que vemos es nada comparado con el dinero que recaudan en toda esta comercialización del Teletón. Entonces, esa es una prueba muy grande de que el gobierno mexicano en este caso es muy incompetente. Entonces, poniendo como ejemplo estos niños, volvemos al servidor público, que es el maestro. Es el primer servidor que te vas a encontrar aquí en México. Y es un monstruo. Es un monstruo que nunca va a decir nada. A esa niña que es muy inteligente, pues yo creo que se hubiera pasado toda su vida de la escuela en esa condición. Ahí su mamá la buscó ayuda y fue como de, bueno, la vieron que tenía pues un intelecto bastante bueno. Y ha habido otros casos, ¿no? Por ejemplo, hubo una niña que fue con Laura en América y ya ha habido bastantes casos de niños prodigios aquí en México. Pero ahí para empezar el maestro, el profesor mexicano, pues dice, pues para empezar es muy violento. Ha dado demostraciones de violencia extrema. Entonces son personas muy desinteresadas. A mí en mi caso particular, yo sufrí muchos estragos en la escuela y nunca nadie me ayudó. Honestamente, los maestros sí les guardo un remordimiento, no un rencor, pero sí un remordimiento, porque no te ayudan. O sea, ellos dan su clase mediocre y ya. O sea, me ha tocado maestros ver que son muy corruptos. Y bueno, pues esa es una realidad en México. Por ejemplo, yo cuando iba a la primaria hubo un escándalo parece que los maestros estaban viendo películas porno en la dirección. Entonces, pues uno se acostumbra a este tipo de cosas, honestamente, y cree que es parte... Bueno, ahorita ya no son normales, pero hace 10, 20 años darle una nalgada en la... Bueno, yo nunca lo hice, pero darle una nalgada a una mujer pues era lo más normal. Pues lo veías en las películas, en los dibujos animados incluso. Y son de esas cosas que van cambiando, pero pues hace 10, 20 años pues eran parte de nuestra, bueno, de la cultura mexicana en este caso, pero también de otras culturas. Entonces, pues uno se acostumbra a ver este tipo de cosas, de acoso incluso de los maestros. Yo honestamente no tengo nada bueno que decir de mis profesores. Hay quien sí. Fíjense que hay personas, sobre todo los intelectuales, que pues yo creo que les tocó estar en una buena escuela o qué sé yo. Y dicen, no, pues yo adoro a mis maestros, ellos eran todo para mí, etcétera, etcétera. Pero pues son una clase social que triunfó, supongo yo. Supongo yo que es una clase que le fue bien, que tenía la motivación en casa para sacarle el mayor provecho a la escuela mexicana, al sector educativo mexicano. Pero hay otras personas que pues no. O sea, honestamente, yo no tengo nada que decir de mis maestros, nada bueno. Al contrario, yo creo que son muy retrógradas, son siniestros, violentos, ignorantes.
Y en lo personal, pues, un maestro, bueno, un servidor público aquí en México invoca mucho la ignorancia. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene ciertas cualidades, pues el profesor sabe de antemano que no hay institución que ayude a un niño con ciertas cualidades de inteligencia. Entonces, supongo yo que el profesor dice, pues yo para qué me preocupo por el niño si ni siquiera hay quien lo ayude. El gobierno no tiene esas, el gobierno mexicano en este caso no tiene esas cualidades. En México no existe. Entonces, en ese sentido, yo creo que el profesor, pues, se vuelve muy mediocre. Y obviamente, pues, no tiene las herramientas suficientes para apoyar a un niño en específico. Dice el secretario de Educación Pública que pues, ha crecido mucho la población mexicana, que por eso se ha visto insuficiente en ciertas cuestiones. Pero también hay que acordarnos que los presidentes generalmente cuando quieren castigar le quitaban presupuesto a la educación. Ese es el primer castigo que los expresidentes, por lo menos hasta ahorita, hacían. Siempre ha habido recortes a la educación en México, siempre. Entonces, eso de que dice el actual secretario de Educación, pues es una mentira, porque en el pasado había recortes a la educación, era lo primero a lo que los gobiernos le hacían daño. Y mediocremente, por ejemplo, Calderón tenía un programa donde creo que había una especie de autobuses escuela que iba a repartir educación a lugares, provincia, pues. Entonces, son muchos vestigios los que hay de los servidores públicos, no solamente de México, sino del mundo, de la inutilidad del servidor público. Que el servidor público o el burócrata, llámese soldado, llámese policía, llámese profesor, llámese jueces, llámese presidentes, puede ser el caso, pues es una clase social, es una capa social. Que desafortunadamente ha desembocado cosas muy horribles. Por ejemplo, parece que los legionarios de Cristo acaban de aceptar 172 violaciones. Es una noticia más desagradable de todo esto. Yo me acuerdo que cuando fui a hacer mi primera comunión, el padre de la iglesia nos citó a ver un documental de drogas o antidrogas, algo así, un documental, una película, como eso de las 8 de la noche. Imagínense, un grupo de niños a las 8 de la noche en una iglesia. Yo en lo personal he sido siempre muy desconfiado. Y pues ahora sí que pues a mí no me dio buena espina nada de eso. En esa ocasión hubo quien se quedó a ver otra película, creo. Hubo otros chicos o niños. Y yo en esa ocasión iba con mi hermana y pues nos salimos, ¿no? Pero imagínense, bueno, no sé, yo creo que ahí cada quien se cree sus propias mentiras, ¿no? Porque pues yo si tuviera mis hijos, yo no los dejaría ir con ninguna persona y no tanto porque sea esta decadencia de la Iglesia Católica, pero pues yo he sido muy desconfiado y honestamente pues, no he confiado. Siempre se me sale esa contradicción. Yo nunca he confiado en las personas y honestamente pues eso, pues yo lo agradezco. Ahora sí que hice algo bien, o que estoy haciendo algo bien. Entonces, pues yo si tuviera mis hijos, yo no los dejaría, honestamente.
con nadie, o sea. Por ejemplo, también está el caso ese del doctor ese de las gimnastas estadounidenses, ¿no? Que violó a muchas niñas. Y precisamente una de las gimnastas dice, pues ¿dónde estaban los padres o nuestros padres? O el comité. Bueno, empieza a hacer una serie de reclamaciones. Y esa es una realidad de esta generación. Que pues el descuido de los padres hacia los niños pues es grandísimo. Es enorme. Y da como resultado precisamente este tipo de noticias. Yo en lo personal nunca he confiado en los servidores públicos, en los padres de la iglesia católica, en lo religioso, no sé, todo ese tipo de cosas me da una especie de mala espina. Pero ahora, anteriormente yo me sentía culpable, me sentía mal. Pero ahora sé que estoy bien, ahora sé que hice lo correcto. Ahora sé que mis instintos son los correctos. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de ese jueguito de celulares que le decían el Pokémon Go. Entonces se veían en las tomas así mucha gente o masividades de gente yendo pues, atrás del Pokémon, ¿no? Así, buscándolo con el celular. Después, por ejemplo, aquí en México en el 2017, por medio de WhatsApp, se le instó a la gente, se le indujo a saquear las tiendas de autoservicio. Entonces, básicamente, parecía una zona de guerra México. Por ejemplo, Donald Trump. Estaba viendo ayer una noticia del 2017, por ahí así. Y dice una nicaragüense, dice, pues a raíz de que Donald Trump dijo cosas acerca de los mexicanos, pues a todos los latinos, dice la mujer, se pareciera que el racismo estaba allí escondido y de repente salió, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la estigmatización, mi estigmatización, yo pues, en este caso yo me pongo a ver este tipo de ejemplos, ¿no? ¿Cómo es tan vulnerable las sociedades en general? No solamente la sociedad mexicana. ¿Cómo son de vulnerables las sociedades? O sea, son tan vulnerables, son tan sutiles como una mentira. Así de frágiles son las sociedades. No sé si así ha sido siempre, parece que sí. Parece que las sociedades han sido así de frágiles desde siempre. Tan frágiles como una mentira. Aquí viene una cuestión muy importante. Porque la mujer, dice Obama que le gustaría ver a las mujeres gobernar el mundo. O que el mundo fuera mejor si las mujeres lo gobernaran. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Porque precisamente todas esas violaciones de niños, los niños que son narcos, o el uso de drogas en Estados Unidos, por ejemplo, pues precisamente se debió al descuido de mujeres, de hombres sí, pero también de mujeres. Aquí lo importante es esto, que las mujeres son expertas en la mentira. Se cree en la mentira. Entonces, si ustedes se fijan, hoy en día existen muchas mujeres, hay marchas multitudinarias, básicamente por todo el mundo, de mujeres que ya no quieren ser violadas, eso tiene mucho sentido, por supuesto, pero también de mujeres que ya no quieren ser tratadas igual, quieren los mismos derechos y responsabilidades que un hombre, pero por otro lado han hecho mal su trabajo como madres de familia. Entonces, en ese sentido, en lo personal están reclamando algo que no se merece. En lo personal están reclamando algo por lo que no han trabajado. Están reclamando derechos, responsabilidades,
Pero en lo personal, pues yo no entiendo a la mujer o no sé qué espera, ¿no? Por ejemplo, acaban de correr a unos de Club América que se burlaron del performance que hace del violador en tu camino. Pues a mí lo personal no se me hace justo porque vivimos o venimos de unas sociedades muy violentas y mucha de esa violencia es responsabilidad de la mujer. Yo en lo personal he tenido errores en mi vida, pero pues ahora sí que aquí en México el acoso pues no solamente es hacia las mujeres, o sea, uno como hombre también llega a ser acosado. Yo de niño pues sufrí acoso sexual por una parte. Puedes sufrir, bueno, aquí en México puedes sufrir acoso sexual en el transporte público. Y hace 10 años pues eso ni se sabía. Por parte de hombres, por parte de mujeres. Entonces yo he cometido errores en mi vida, pero pues también me pongo a pensar, ¿no? Pues es que es parte de la vida, de la cultura, en este caso de México. En ese sentido, pues sí es injusto lo que está haciendo la mujer, porque dice, no, pues es que no se deben de burlar, porque pues nosotros, bueno, las mujeres dicen, es que están siendo violadas, maltratadas, etcétera, etcétera, pero pues, o sea, las cosas no son fáciles, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, o sea, ahora las mujeres dicen, las mujeres, si ustedes se fijan en sus discursos, siempre se preocupan por sí mismas. El performance que hacen las tesis, se les dice las chilenas, las tesis, dice, es que el Estado es represor, es violador. Pues el Estado es represor con todos. El Estado es violador, bueno, en el caso de las mujeres es agresor sexual o violador sexual, pero es agresor o violador de los derechos humanos con todos, no nada más con las mujeres. O sea, lo que debe de entender la mujer es que el Estado o la clase social burócrata es un agresor permanente de la sociedad en general, no nada más de las mujeres. Entonces las mujeres pues han hecho este performance pues muy egoístamente, pero ahí indica que la mujer está polarizada, o sea, la mujer vela por sus propios intereses. Aquí, por ejemplo, cuando se dio esto de los jugadores del América que se burlaron de este performance, hubo ciertas reacciones, pero pues ahora sí que digo, yo no entiendo. O sea, yo por ejemplo crecí en la secundaria, había una directora de la escuela, que por cierto yo ya bueno, ya dije que era una mujer muy corrupta. Que por cierto se acaba de decir que las mujeres no son corruptas. Una nueva funcionaria dijo, no, pues es que las mujeres no somos corruptas, ¿no? Y ahí está el Baster Gordillo dando su mensaje. Ahí anda Miranda de Wallace, etcétera. Pero por ejemplo, esa directora de la escuela, fue corrupta porque nos puso a vender chocolates a los niños, ¿no? Y se compró un auto neón nuevo del año. Pero fíjense la psicología de la mujer. Ella no le gustaban las minifaldas, o sea, era muy estricta en eso, ¿no? No quería ver gente con minifalda. Y había maestras, ¿no? Que yo me acuerdo que una vez estábamos en el salón de clases, había una maestra de biología y le dice a una jovencita, dice, bájese la falda, dice, eso para los maestros es un espectáculo, así le dice. Y la chica pues era guapa, ¿no? Y le gustaba usar minifaldas. Y así le dijo la maestra, ¿no? Pero la directora era muy, muy enfática con eso. Dice, no, bájense la falda, que no sé qué. Yo nunca la vi sin minifalda. Jamás, jamás, jamás. Así es la mujer. Por eso les digo que la mujer es experta en mentiras. Se cree sus propias mentiras. Yo nunca vi a esa profesora, esa directora sin minifalda. Jamás, jamás, jamás. Pero bueno, pues así son las cosas.
Si las mujeres dicen nosotras no somos corruptas, bueno, pues ellas se lo van a creer. Y nada más que ellas son las mejores para creerse ese tipo de cosas. Y así es la vida de la mujer. Es la mentira. Y pues así es, pues ahora sí que la mujer cree en la felicidad, la mujer cree que en el amor, pues no sé, a mí todo eso me da una sensación de, pues no sé, es así como, y es irónico, yo no lo creo, o sea, yo no le creo nada a la mujer. Pues no sé, se le ha pasado tanto tiempo en las sombras, ¿no? Ha sido la sombra del hombre. Y hoy dice, no, pues yo voy a salir. Pero no tiene armas, ¿no? Precisamente está utilizando estos abusos sistemáticos. Pero son abusos sistemáticos de los gobiernos o de la clase política hacia todos, no nada más hacia las mujeres. Pero las mujeres básicamente lo que están haciendo hoy es un chantaje emocional. Porque dicen, no, pues es que nos están violando, nos están agrediendo. Necesitamos ser presidentas, necesitamos ser juezas, necesitamos ser gobernadoras, etcétera, etcétera. O sea, sí se le reconoce a la mujer que está siendo abusada, pero de eso a que quiera el poder, pues hay una diferencia. Sí se le debe de hacer justicia, claro, a la mujer, que el hombre debe de cambiar su comportamiento, sí, pero también debe de cambiar su comportamiento la mujer, no nada más el hombre. El problema para la mujer es que la humanidad siempre ha sido así. Siempre la mujer ha sido subordinada. Aquí viene la parte crítica para la mujer, porque la mujer le gusta mentirse. La mentira es sufrimiento. Porque la mentira es lo más fácil, porque la mentira es cuando tú crees que las cosas ya cambiaron porque tú crees que van a cambiar. Esa es la mentira. Entonces es aquí donde la mujer va a sufrir. Lo digo entre comillas porque pues a veces no se sabe si la mujer está sufriendo realmente, o está siendo feliz realmente, o te está chantajeando emocionalmente. No se sabe. Hay muchas versiones. Dice una canción de este cuate de Aventura, ¿no? Que sale una mujer y dice en su nueva canción, bueno, es una que está sonando, dice la mejor versión de mí. Pues sí, no sabes qué versión de la mujer vas a tener. Entonces en ese sentido pues aquí es la parte donde va a sufrir la mujer, porque ella cree que las cosas van a cambiar, porque ella cree que van a cambiar, ella piensa que van a cambiar, porque ella dice que van a cambiar. Pues las cosas no son fáciles. La mentira es lo fácil, engañarse es lo fácil. Yo he tenido mis errores personales en mi vida, pero son errores, o sea, honestamente, pues yo entiendo que muchas mujeres me van a tachar de un macho tóxico, sobre todo tal vez las que me conocieron. Yo sé que estoy bajo una estigmatización, pero precisamente yo he optado por ser solitario, porque yo sé que para la mujer soy tóxico. Precisamente yo entiendo que para la mujer pues no, o sea, no sé, yo veo, hay hombres que o sea, siempre andan hablando de la mujer. Aquí en México son unos enamoradizos de primera. Yo honestamente la mujer, pues nada, pues se me hace un ser muy mentiroso, voluble, inestable. Entonces precisamente lo aparto de mí, porque pues no quiero tener problemas en ese sentido. Mis errores, sí he tenido algunos errores en el pasado, pero pues no es nada de lo que me pueda arrepentir. De cualquier forma, para aquellas personas que me andan linchando mediáticamente, yo solo les recuerdo que ahí está la justicia, ahí están los ministerios públicos. Y en cualquier momento, si ustedes se han sentido agredidos por mí, pues pueden ir a denunciarme
el linchamiento mediático no está permitido en México. Y para aquellos extranjeros que andan ahí metiéndose las narices donde no, en mi vida personal, pues también evítense problemas. Yo solamente aquí estoy describiendo que pues las sociedades, y estoy poniendo como ejemplo algunos países, pues que las sociedades son volubles, precisamente para tratar de explicar mi estigmatización, pero solamente eso. Porque también algunos extranjeros así me han hecho gestos medios feos, pero para mí no es más que pues como los ejemplos que ya les he mencionado, ¿no? Las sociedades les dicen haz esto y lo hacen, haz aquello y lo hacen. Entonces precisamente eso es lo que yo quiero detectar, de dónde sale toda esta cuestión de por qué estoy estigmatizado. Entonces yo ya voy reuniendo mi rompecabezas, voy haciendo mis pistas en base a lo que yo veo, que básicamente puedo decir que es una investigación, ¿no? Porque pues de unos 10 años para acá pues realmente me he metido a investigar, he visto las noticias todos los días, ahora ya sé más o menos cómo se comportan las sociedades y para eso no necesito ser ningún tipo de experto. Pero entonces precisamente esto lo hago para pues para hablar del tema y pues nada, para que ustedes me conozcan, que soy honesto, soy sincero. Obviamente no les voy a dar detalles de toda mi vida, no es el caso, porque pues hay autoridades y todo eso. Entonces acuérdense que, sobre todo para las personas que trabajan o les gustan mucho los medios de comunicación, porque los medios de comunicación últimamente se han convertido en juez y parte de todo. No sé por qué en la justicia los gobiernos no los taclean. Pues ahorita resulta que si una mujer se le antoja decir por cierto, ¿no? La mujer esta chica Karen, ¿no? Creo que sí se llamaba Karen, que dijo que estaba, o sea, fíjense cómo son las sociedades, ¿no? Perdón que le haga así como con el dedo, no es que estén locas, no, sino que cómo les trabaja la mente a las sociedades. Y esta chica dijo, no, es que mamá, estoy en el taxi y este señor se ve raro y que no sé qué, y rapidísimo, ¿no? Pero aguas con la mujer, aguas, tengan mucho cuidado con lo que desean, tengan mucho cuidado. Sí, la mujer está siendo violentada, está agredida, sí es verdad, ha habido casos monstruosos, la verdad. Ha habido casos que hay 30, 40, 50 personas que violan a una mujer. La verdad, sí, ni qué decirlo, y se está reconociendo. Pero por otro lado, pues, híjole, es todo un tema la mujer, es todo un tema. O sea, hay que separar la realidad, que es grotesca, pero también hay que separar la mentira de la realidad, que la mentira también es igual de grotesca que la realidad. Entonces, queridos amigos, no se confundan. La mujer necesita tiempo en esta justicia, claro, pero también necesita valorarse a sí misma, valorar si puede hacer esto. Y ahí lo estamos viendo, ahí tenemos a Nancy Pelosi, a Hillary Clinton, a esta Áñez, ¿no? De Bolivia. Aquí tenemos al Baster Gordillo, ¿a quién más? ¿Quién podemos mencionar? No sé, Sheinbaum. Pues vamos a ver cómo lo hace, vamos a ponerlas a prueba. Una cosa es la violencia de género y otra cosa es si realmente la mujer puede ser líder, si está preparada. Y para eso simplemente eso se puede saber solo de una forma, probando a la mujer. Solamente así. Vamos a ver de qué está hecha la mujer. Entonces yo los dejo por el día de hoy. Se cuida mucho y nos vemos. Bye bye.